Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de El Viajero Salvaje. Con este comenzamos los vídeos dedicados a la ambientación de Traveller y cómo ha ido evolucionando a través de las distintas ediciones del mismo. Traveller, como sabrás, es un juego de rol de ambientación de ciencia ficción futurista. En un principio, cuando a finales de los 70 salió la primera edición del Traveller clásico, el reglamento no venía acompañado de una ambientación. Eran simplemente reglas de creación de personajes, de combate, de creación de mundos y naves espaciales, navegación, etc. Pero carecía de un setting propio. Sin embargo, se podía ver claramente que en la mente del autor, Mark Miller, existía ya una idea de trasfondo al que esas reglas se adaptaban. Eso venía dado por cómo se creaban los personajes, la división del espacio en sectores y subsectores que eran regidos por cargos de inspiración feudal. Daba la impresión que tenía en mente un trasfondo cercano a la idea del imperio que nos muestra Isaac Asimov en la trilogía de la Fundación, la que nos muestra Frank Herbert en Dune o la que refleja Orson Scott Card en Maestro Cantor. Es un trasfondo completamente feudal, como los de Asimov y Herbert, en los que, pese a existir un gobierno central, con un emperador en este caso, no es el emperador quien gobierna directamente, sino que en cada sector y subsector existe una nobleza o un poder militar que lo gobierna en su nombre. La estructura de gobierno, sin embargo, no se sostiene únicamente por eso, sino porque también se ha desarrollado un sistema burocrático que permite un funcionamiento, por inercia, de determinadas cuestiones, como el que nos muestra el libro Maestro Cantor. Después, cuando ya en el 80-81 salió la siguiente versión del Traveller clásico, que es la que fue publicada en España por Diseños Orbitales, ya se concretó la historia del universo de Traveller y el papel de la humanidad en él. El espacio en el que se desarrollan las partidas suele ser el espacio humano. Traveller siempre fue criticado por ser muy humanocentrista, y es que, aunque existen otras razas que pueden llevar los personajes jugadores, ya desde las primeras versiones del juego parece haberse potenciado que los personajes fuesen humanos. Aún así, dentro de los humanos tenemos varias subrazas, por decirlo de alguna forma. Están los Villani, los Solomani, los Zodani y los Darrian. Estos distintos puntos de origen de la humanidad suponen, si lo examinamos de forma científica, un problema de cara a la posible coherencia de la ambientación, porque es virtualmente imposible que se desarrollase casi exactamente la misma especie en planetas tan distantes entre sí. En el universo de Traveller esto ocurre a causa de que una especie alienígena, ahora desaparecida, conocida como los Antiguos, que llegó a desarrollar una tecnología capaz de construir esferas de Dyson o mundos anillos, en algún momento experimentó con el género humano y lo diseminó por la galaxia. Este humanocentrismo, que colocaba a los alienígenas fuera de las categorías de personajes jugadores, se solucionó posteriormente con la publicación de los módulos de razas. Entre estos módulos estaban los de las razas alienígenas que se consideraban mayores, que son: primero, los Aslan, que son una especie de apariencia leonina. Fue esta apariencia la que hizo que los primeros humanos con los que tuvieron contacto los catalogasen con ese nombre. Proceden del planeta Kilrae. Segundo, los Kree, que son una raza de apariencia similar a la de los centauros, que provienen del desarrollo de unos herbívoros de 6 extremidades del planeta Kirur-Cirti. Los Varg, que son una especie descendiente de cánidos predadores, probablemente lobos, que fueron trasladados por los antiguos desde la Tierra hasta el planeta Ler-Hernuf en el sector Provence. Su desarrollo, a diferencia del de otras especies, fue potenciado artificialmente, sin que se puedan discernir coincidencias con la flora o fauna de su planeta. Los Droin son una raza que parece provenir de reptiles alados. Digo parece porque se desconoce dónde está su planeta de origen, Skytoil, y cuál es su proveniencia exacta, pero se supone que en su momento tuvieron relación con los antiguos. Los Hiver, la menos parecida a la humanidad de todas las razas mayores,
parece haber derivado de una especie de estrella marina de 6 brazos en el planeta Guaram. Hay otras razas alienígenas en la galaxia, pero estas son las que los jugadores podrían asumir para sus personajes. En lo que a la humanidad respecta, la subraza humana que es considerada estándar, por decirlo de algún modo, son los Villani, originarios del planeta Bland. Estos fueron los primeros humanos que desarrollaron el viaje interestelar y fueron los fundadores del primer y del segundo imperio. Los Solomani son los humanos desarrollados en la Tierra y descubrieron el viaje interestelar bastante más tarde que los Villani, y en el momento del primer contacto entre ambas fue casi al final del segundo imperio, momento en el que, un tiempo tras el contacto, se inició una guerra entre los Villani y los Solomani que causó el final del segundo imperio. Los Todani, originarios del planeta Zodane, son una especie también desarrollada por los antiguos a partir de la genética Solomani, en la que las capacidades psiónicas son algo normal. Por último, los Darrians, provenientes del planeta Darrian, también son resultado de la experimentación de los antiguos con la genética Solomani, pero son, fisiológicamente, los menos parecidos al resto. Otra crítica que se hizo inicialmente al Traveler fue que los personajes estaban muy orientados al ambiente militar. Los personajes provenían principalmente del ejército, los marines, la armada y del servicio de exploración, existiendo solo dos tipos de personajes, los mercaderes y una categoría denominada otros, para reflejar al resto de la sociedad. Esto respondía a un planteamiento inicial de que navegar por el espacio y enfrentarse a las situaciones y problemas que allí pueden surgir no estaba al alcance de los conocimientos y preparación de cualquiera, y el espacio era, precisamente, el entorno en el que los personajes iban a vivir sus aventuras. Cada una de estas clases de personaje iniciales tuvo después un módulo de ampliación para darle mayor trasfondo. Así salieron Mercenario, referente a las tropas de tierra, Hide Guard sobre la armada, Scouts, que ampliaba la información sobre el servicio de exploración, y Príncipe Mercante, que trataba, obviamente, sobre los comerciantes. A posteriori, también salieron suplementos que permitían crear personajes de inteligencia artificial, robots, y otros tipos de personajes. Así, el suplemento Ciudadanos del Imperio permitía la creación de los tipos piratas, trabajadores de asteroides, marineros de los convencionales, diplomáticos, doctores, pilotos no espaciales, bárbaros provenientes de planetas de baja tecnología, burócratas, ladrones, nobles, científicos y cazadores. Estos últimos podían enfocarse tanto como cazadores convencionales como si se tratase de cazadores de recompensas. El viaje en el universo de Traveler tiene dos formas principales de llevarse a cabo: el viaje entre sistemas y el viaje entre planetas del mismo sistema. En estas imágenes vemos un resumen del tiempo que tarda el viaje entre planetas y del procedimiento. La nave despega en el planeta de origen y acelera hasta un punto determinado en el que comienza a decelerar para llegar al punto de destino a una velocidad lo más cercana posible a cero. Existen varios tipos de pasaje que se pueden adquirir para estos viajes. De lujo, con habitaciones de primera clase y todo tipo de servicios. Normal, una versión barata de la de lujo, pero con peores instalaciones y comida. De trabajo, en el que pagas tu pasaje para un viaje concreto, enrolándote en la tripulación durante ese viaje. Y barato, en el cual, durante el trayecto, se te transporta almacenado en animación suspendida. El viaje interestelar se lleva a cabo mediante las denominadas naves de salto, que se clasifican de categoría 1 a categoría 6. Una nave con motor de salto está capacitada para, una vez alejada de un planeta el equivalente a 100 veces el diámetro de ese planeta, saltar fuera del espacio normal
a una especie de subespacio en el que permanece durante una semana aproximadamente para emerger de nuevo al espacio normal, habiendo recorrido una distancia equivalente en parsecs a la categoría de su motor de salto. Así, una nave de salto categoría 1 habría recorrido un parsec de distancia al retomar el espacio normal. Una de categoría 4 habría recorrido 4 parsecs y una de categoría 6 habría recorrido 6 parsecs. Así pues, un viaje interestelar que implicase un único salto requeriría lo siguiente: alejarse del planeta, unas 20 horas. Realizar el salto, que entre preparación, cálculos y el salto en sí mismo implica una semana. Acercarse de nuevo al planeta, aterrizar en el espacio-puerto y realizar el papeleo, otra semana. Repostar, los descansos obligatorios de la tripulación y cargar mercancía y pasajeros, 5 o 6 días más. En total, unas 3 semanas. En el universo de Traveler no existen métodos de comunicación más rápidos que la luz. No existen generadores de hiperpulsación como en Battletech, ni ansible como en el juego de Ender, ni comunicaciones subespaciales como en Star Trek. Por lo tanto, la única manera de trasladar la información a una velocidad mayor a la de la luz es transportarla con naves de salto. Esto ha hecho que se cree una red de naves de correo destinadas al transporte de información y pequeñas mercancías, una especie de Pony Express futurista. Estas naves, como vemos en la ilustración, son bastante pequeñas. Poseen una pequeña zona de habitáculo, una también pequeña para la carga, y el resto del espacio está destinado a puente de navegación, combustible y motor de salto. Esta forma de transmitir la información hace que la expansión de noticias a través de la galaxia sea bastante lenta, y es el motivo por el cual las estructuras de poder tienen que ser semi-independientes entre ellas y con alta capacidad de decisión con respecto al poder central, ya que las órdenes e indicaciones pueden tardar meses en llegar al punto de destino. Por ejemplo, una nave correo con motor de salto de categoría 6, la más rápida, necesitaría para un viaje de 26 parsecs un mínimo de 5 saltos, 4 de 6 y 1 de 2, lo que implica una duración mínima de 5 semanas. En su equipamiento, sobre todo en lo que al armamento personal respecta, es en donde Traveler tiene su aspecto más flojo. Si miramos las armas que aparecen en los listados de juego, el armamento que puede ser portado por un personaje jugador es, prácticamente, el mismo que hoy en día, pero se le añaden la pistola láser y el rifle láser. En mi opinión, esto es debido, en primer lugar, al momento en que se crea el juego, y segundo, a una falta de imaginación del autor, porque si ahora tenemos las armas personales que tenemos, después de salir al espacio y tener un gran conflicto primero con otros humanos y después con alienígenas, ¿no se hubieran desarrollado muchos más tipos de armas? ¿Dónde están las armas aturdidoras y los blasters? Lo que ocurre es que en esa época un arma láser era considerada el culmen del armamento de ciencia ficción. En el siguiente vídeo se tratará el desarrollo de la ambientación en las distintas ediciones. Y con esto finalizamos el vídeo. Si os ha gustado, dadle a suscribir, que aparecerá el botoncito por ahí abajo, y si queréis seguir cómo va la conversión del juego Traveler al sistema de Savage Worlds que estoy realizando, podéis seguirlo en mi blog, que también os aparece la dirección abajo. Hasta luego.